Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, los felicito por estar aquí, sacar el espacio para entrenarse en lo que el Señor quiere para usted y para mí, en lo que quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Y domingo a domingo el Señor viene y nos habla de todo lo que quizás te ha hablado durante la semana y hoy te lo viene a reafirmar, o quizás te viene a preparar para lo que viene en las próximas semanas, amén. Y este mes hemos venido trabajando un tema, ¿y cuál ha sido? ¿Conocer a quién? Conocer a Dios, conocer al dueño de la cosecha, conocer a ese quien nos da todo y que nos va a permitir poder disfrutar de esa cosecha. Y durante este mes hemos revisado eso y hemos trabajado sobre eso. Y hoy vamos a cerrar esa temporada. Hoy es el último domingo del mes de febrero. No sé si usted se ha dado cuenta. Ya esto voló febrero. Viene marzo y va a espabilar y vamos a estar en mayo. Y así esto va volando. Con que sí, es hora de conocer al Señor y buscarle porque el Señor ya viene pronto. Amén. Y vamos a trabajar con una pregunta que quiero que te hagas en esta mañana. Y la pregunta es, ¿qué se dice de ti? Por unos segundos piensa, ¿qué se dice de ti? Y algunos inmediatamente se van quizás a una canción de una novela. Se dice de, soy tan. Los que andan viendo eso después de 10 de la noche saben a qué me refiero. Porque se duermen tarde. Están actualizados. Por ahí hay algunos que se la ven en Netflix y se la vuelven a ver. En Netflix la quitaron. Pastor, arrepiéntase. ¿A qué hora tú ves novela? Yo ni me doy cuenta. ¿Qué se dice de ti? Y todos que estamos aquí de alguna manera dejamos huellas en las personas. Alguna marca le dejamos a las personas y sacan un concepto de nosotros y dejamos una marca. Y quizás algunas marcas no son tan buenas para algunos, pero quizás para otras son buenas. No son tan buenas, ¿verdad? Y en la Biblia podemos ver a un personaje que le dan una referencia de él. Y hay personas que quizás le agradaban a ese personaje, pero había otras que no caían bien con él, le desagradaban a él. Esa persona le desagradable. Y no sé si tú en esa pregunta que te pusiste a pensar, y por unos segundos quiero que pienses esto que te voy a decir. A ese personaje le dijeron lo siguiente, y no se lo dijo ni la mamá, no se lo dijo el jefe, no se lo dijo nadie más que Dios, el creador del cielo y de la tierra. O sea, usted sabe qué es que Dios te diga qué piensa de ti. A este personaje le dijeron lo siguiente: un hombre conforme al corazón de Dios. David. Ponte a pensar no de lo que dicen de ti, sino ahora te la pregunta, ¿qué dice Dios de mí? Dios dice de ti que tienes un corazón conforme al de Él. A David se lo dijeron. A David le pudieron expresar, el Señor pudo hablarle de que Él tenía ese corazón. Y algo tenía David que el Señor lo definía de esa manera, que tú y yo necesitamos aprender en esta mañana y que necesitamos seguir trabajando para poder llegar a esa definición que el Señor tenía de David. Y quiero revisemos el Hechos capítulo 13, versículo 22. Pablo se encontraba en una misión. Se fue a Antioquía y fue a llevar el mensaje del Señor a ese lugar y estaba reunido en una sinagoga. En esa sinagoga estaban aquellos que estudiaban la palabra y leían las leyes de Moisés, los salmos, y terminaron el ritual que ellos hacían en la sinagoga y le dicen a Pablo y a los que estaban con él: ¿será que ustedes tienen una palabra de ánimo para nosotros, una palabra de aliento para nosotros? Pablo se levanta y empieza a narrar todo lo que había pasado con el pueblo de Dios en Egipto. Y empieza Pablo a decir de que resulta que Dios los sacó de ese pueblo, estuvieron en 40 años en el desierto, y en ese proceso que estuvieron ahí, Dios asignó un rey que se llamaba Saúl. Y luego Pablo dice lo siguiente: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó ¿con quién? Con David. Hechos, ¿qué dije yo? Hechos. Hicieron mal el hecho de la transcripción. Hechos capítulo 13 versículo 22. Disculpen ahí que es Hechos. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David,
un hombre de quien Dios dijo, ¿quién lo dijo? He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Pablo le está diciendo a esa gente que Dios había encontrado a alguien conforme al corazón de él, al propio corazón de él. Y sigue Pablo narrando y muestra el plan de salvación que vino Jesús y les muestra a ellos que no conocían a ese Jesús el plan de salvación. Pero aquí quiero que nos quedemos unos segundos porque quizás algunos me dirán, pero eso se lo dijo fue Pablo. Pablo fue el que dijo en ese momento que era el conforme al corazón de Dios. Pero miremos en Samuel, capítulo 1, el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, donde Samuel está teniendo una conversación con Saúl y le está diciendo que ya tu reinado acabó. Tú perdiste la oportunidad, desobedeciste a Dios, deshonraste a Dios y Él te estaba apoyando, estaba contigo, pero tú desobedeciste y empezaste a hacer las cosas como tú deseabas y como tú querías. Ahora viene el profeta Samuel y le dice lo siguiente, y le dice, pero ahora tu reino tiene que terminar. Porque el Señor, ¿quién? Ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Conforme a su propio corazón. ¿Qué pensarías si Dios te dice que tu corazón es como el de Él? Como su propio corazón. Y aquí la palabra que quiero resaltar es conforme. Y conforme significa a la manera de. Es decir, hablaba de alguien, de algo que era a imagen y semejanza con lo cual Dios creó en el principio y que se reflejaba en el corazón de David. Significaba que imitaba eso que Dios tenía. David lo imitaba, David lo tenía. Y quizás alguno me dice, pero ven, David pecó, David falló, David le desobedeció al Señor en algunos momentos. ¿Cómo es que es conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que Dios termina diciendo que Él es así? Pero aquí vamos a aprender durante este rato y vamos a conocer el corazón de David, por qué Dios al final lo termina definiendo así y por qué lo consideraba que era como el de Él. Él reconocía constantemente al Señor, a pesar de que cometía errores, Él siempre lo buscaba, necesitaba la ayuda de Dios y siempre el camino para David solucionar su problema era ¿quién? Señor. Una vez fallaba. La frase conforme al corazón de Dios resume el tipo de persona que Dios quiere que seamos. Cuando el Señor nos define eso en la palabra de Dios y Pablo lo lanza, es porque Él desea que tú y yo nos desafía a que seamos personas que tengamos ese corazón. Y durante la mañana de hoy vamos a evaluar cómo está nuestro corazón. ¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Y quiero compartirte 3 cualidades que David tenía que lo determinaban. Hay muchas más, quizás tienes otras, que el Señor nos puede mostrar a través de la palabra de Dios. Y acompáñame al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 13. Quizás algunos dicen, que esa historia de David ya yo me la conozco, es que ya yo la he escuchado. Pero permítele y dale la oportunidad a Dios de que te hable una vez más a través de este relato que vamos a tener en la mañana de hoy. Deja que Dios te hable. Y dice, segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 13. Mientras el rey David llegaba a Bahurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién? Al rey David. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl, o sea, de los seguidores de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que los rodeaban. O sea, este man era arrestado. Tirarle piedra al rey, a los guerreros del rey, porque no eran cualquier cosita los que iban con el rey. Este hombre sí se le medía porque era del clan de Saúl y empezó a tirarle piedra. Dice, vete de aquí, asesino y sinvergüenza. Le gritó, ¿a quién? A David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. O sea, por tu culpa todos los de Saúl han muerto, le está diciendo. ¿Le robaste el qué? Y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo, ¿quién? Absalón. Al fin te van a pagar con la misma. ¿La misma qué? Porque eres un qué? Asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor, el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjeme ir y cortarle la cabeza. Un defensor de David, su soldado, le dijo, venga señor, ese cómo va a hablarte de ti, déjame, yo le voy y le corto la cabeza.
Y David dijo, sí, dale, y le das duro. ¿Qué dijo David? No, yo le hubiese dicho, ves. Por eso todavía me falta mucho ser conforme al corazón de Dios. No, le dijo David. ¿Quién le pidió su opinión a ustedes? Metiche. Ah, no, se la metí yo ahí. Los hijos de Sarbia, le dijo. Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? ¿Qué nivel? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivo para hacerlo? Déjenlo en paz. Cuando se meten contigo, tú dices eso. Señor, gracias. Vete en paz por agredirme. Dice, vete en paz. O sea, usted sabe qué es decirle a otro que te está maldiciendo, que te está diciendo asesino, que te está calumniando. Vete en paz. Hay mucho que aprender de él, ¿verdad? Y permítame, y dice, déjenlo en paz y permítanle que me maldiga, o sea, que siga diciéndome cosas. Porque el Señor le dijo que lo hiciera. ¿Usted está entendiendo? O sea, el Señor, si Él me está insultando es porque el Señor le dijo. O sea, cuando a usted lo insultan es porque el Señor también quizás le dijo al man que lo insultara. Eso es lo que está narrando la historia. Eso es lo que David en su sentido espiritual, porque ahí sabemos que era su nivel espiritual que estaba hablando ahí, dice eso. Tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. O sea, déjalo, que cada vez que me lance una maldición, el Señor quizás eso me lo va a volver en bendición. Entonces cuando usted se le mete el del carro, dejémoslo hasta ahí porque yo todavía el Señor me trata con el carro. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simei dejó de perseguirlos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que le qué? Le seguía, o sea, tras de todo le dice, déjenlo en paz, no le hagan nada, que el Dios me va a bendecir ahí. Y el man sigue, David se va, pónganse aquí, se va para allá para Villa Country caminando y el man detrás, siguiendo insultándolo y tirándole piedra. O sea, no solamente era el insulto, sino también la agresión física que estaba teniendo. Desde el cerro cercano, maldiciendo y tirando piedras y tierra a David. Lo primero que te quiero enseñar de estas cualidades o características de David se llama humildad. Dile que tiene al lado, humildad. Humildad se entiende como una actitud de sumisión, reconociendo nuestras limitaciones y dependencia en Dios. Es una característica que podemos observar en este relato. Yo quiero que entiendas qué estaba pasando ahí. David estaba huyendo. David estaba saliendo y escondiéndose de su hijo, quien lo estaba persiguiendo para asesinarlo, para poderse quedar totalmente con su reinado. David no estaba sabrosito y pasándola bien. Él estaba huyendo de su hijo. Él estaba caminando y tratando de entender quizás qué estaba pasando y por qué su hijo quería hacer eso. Y viene un hombre por allá lejano y viene a hablarle y a gritarle y a calumniarlo. Asesinaste a la familia de Saúl, te robaste el puesto de Saúl. Por eso es que tu hijo te está haciendo eso, le está diciendo esa persona. Por eso te quiere matar. Aquí no era que David lo echaron del trabajo. Aquí no era que a David había fallecido alguien. Aquí David estaba pasando por un momento complejo. Pero miren la respuesta que nos muestra. Nos enseña algo que a pesar de la situación en que tú estés, tú tienes que mantenerte con una actitud de acuerdo al corazón de Dios de humildad. Su propio hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Y aparece este hombre a insultarlo cuantas veces quería. O ¿cuántos de ustedes han tenido un mal día y viene la cerecita y viene alguien y empieza a insultarte sin razón? Sin tener razón. Pasé mal día, no me fue bien, los estudiantes se portaron mal y viene el rector y me dice, usted no sabe hacer las cosas bien. O el jefe, o en la casa, es que aquí no me dan nada de comer después del mal día que tuve. A David le estaba pasando quizás, no un día, venía de unas temporadas difíciles,
Y a pesar de eso, vemos cómo su actitud fue totalmente diferente. David no buscó devolver el insulto. Usted y yo lo hubiésemos devuelto, y con gusto. ¿Cuántos están conmigo? Somos todos los pecadores aquí. Amén, Señor. Tú dijiste que esto era para enfermos. Todos estamos aquí enfermos del espíritu y te necesitamos a ti. Y por eso estamos aquí. Con insulto lo hubiésemos respondido. Defenderlo, y sobre todo si son mentiras mías. Piensa tú, también harías lo mismo. Pero David no lo hizo. David nos muestra un corazón igual al del Señor. Y por eso Dios dice que Él tiene ese corazón así, de esa manera. Y no buscó en ningún momento. Mira lo que dice: si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? ¿Quiénes son ustedes? Un corazón humilde es capaz de aprender, incluso en la crítica que otros hacen, aceptarla. No molestarnos, simplemente entender qué quiere Dios enseñarme a través de eso que el compañero, la persona, quien está alrededor mío, me lo dice. Pero como me lo dice mi esposa, eso me enoja, porque siempre quiere tener la razón. Pero cuando me lo dice mi esposo, también me enoja, porque ¿qué me quiere tener razón? Y no es así. Y empezamos en ese falta de actitud y carácter y cualidades del cielo de tener humildad. Un corazón humilde es capaz de aprender incluso en las críticas. A mí me pasa mucho cuando se me pasa un carro. Estoy en la fila, usted me ha escuchado 1000 veces eso. El Señor me trata con el carro. Estoy en la fila, tengo 3 minutos en mi orden, y siempre viene el vivo que acaba de llegar, que quiere pasarse como siempre de primero. Y uno 3 minutos esperando que la fila avance, porque estamos en el orden. Uno, cultura ciudadana. Pero están los que no tienen cultura ciudadana. Cuidado, hay algunos sentados aquí, arrepiéntase. Haga la fila, espere su turno, y si no, y si va tarde, espere, pues salga más temprano. Entonces los que salimos temprano hacemos nuestra fila. Entonces están los vivos que salen tarde, que quieren pasar primero que todo. Me da unas ganas de bajarle el vidrio. Y créanme que yo le quiero decir: hey, amigo, yo llevo 3 minutos esperando y tú acabas de llegar. Soy honesto, le quiero decir eso. A veces otras cositas más, pero eso. Busque usted cuál es la situación que a usted también le genera ciertas cosas que le generan también tener una respuesta hacia alguien. Porque David nos muestra una actitud totalmente diferente. Nos muestra cómo es el corazón de Dios. O quizás cuando nos pasan ese tipo de situaciones, vamos y le decimos: Dios, Padre amado, cambia mi corazón. Ese señor del carro, gracias que me lo enviaste porque me estás hablando a mí. Quieres que algo no esté funcionando en mi vida. Te pido que sigas transformando mi corazón, lo sigas cambiando. No. Cae fuego del cielo y consume ese carro y a todos los que están adentro por haberse atravesado en mi vida. La humildad por ahí no está, ¿cierto? Y así nos comportamos. Y nos dejamos de mostrar el corazón de Dios, o nos olvidamos que tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y que debemos moldear en nuestra vida y debemos mostrarlo y tener ese corazón como el de David. La humildad. David dice: detuvo a sus servidores de defenderlo. Mientras David le dijo: no me defiendan, ¿saben qué hacemos nosotros? Imagínate el otro. Tras que estoy molesto, viene y me manda más trabajo. Son las 5:45 y quiere que le haga el informe antes de 6 de la tarde. Y yo esperando que suene el himno nacional para irme. Entonces llego allá y busco y voy, y no le cuento a ella, sino le cuento a él. Voy a la otra oficina y le cuento lo mismo, le voy y le cuento lo mismo, le voy y cuento lo mismo. Y empezamos a regar chisme, el cuento. ¿Para qué? Para buscar empatía. ¿Para qué? Para que me ayuden a defenderme. Alimentando mi ego de que yo tengo la razón. Y no hay una humildad en mi corazón para reconocer que hay algo que tengo que aprender. Y es que no apagues el computador a las 5:45. Te tienes que apagar a las 6. David detuvo a sus servidores de defenderlo. La humildad de David lo llevó a decir a la gente: déjenlo en paz. David escuchó con paciencia quizás esos reclamos, esos insultos, esas cosas que le decían, pero en su espíritu, como estaba siempre a agradar al Señor, porque el Señor muchas veces estuvo con él ahí en momentos difíciles, él vio obrar al Señor, su espíritu conectado con el Espíritu de Dios, sabía que debía dejar y filtrar aquellas cosas que quizás estaba diciendo que tenía razón, pero aquellas que no tenía razón, como eran las de que él había matado a la familia de Saúl, que le había quitado el trono, la desechaba y entraba en paz con Dios.
desechar lo que no. Y eso tenemos que aprenderlo tú y yo. Cuando alguien te insulte, usted revise qué hay departamentalmente de usted que tiene que mejorar. Y aquellas cosas que usted sabe que no hay, que eso no va conmigo, deséchelas. Pero conteste con humildad. Déjelo ir en paz. Digan, no se defienda, deje que el Señor lo haga, su corazón lo transforme. Estamos acostumbrados siempre a recibir me gustas, los likes. Entonces lo hiciste bien, te fue bien, tocaste bien. Es que tú eres un capo en lo que haces, es que tú esto lo haces bien. Y empezamos a tener ciertos halagos, ¿verdad? Y nos hacen crecer nuestro orgullo, nuestros egos, ¿verdad? Pero también está el contraste, que cuando nos dicen las cosas nos incomodan, nos molestan y nos fastidiamos las críticas. Y todo eso hace que quizás mi identidad cambie. Tanto en las cosas que me halagan como en las cosas que también me molestan y me incomodan. Y sabes que, mi querido amigo, familia que estás aquí, déjame decirte que la raíz de ambas cosas, tanto del halago y llevarlo allá a la máxima expresión y yo creerme lo máximo y cambia mi identidad de que todo gira porque yo soy lo mejor, pero también cuando tú te vas al otro extremo y es que yo soy la víctima, que todo a mí me sale mal y que todo lo malo me pasa solamente a mí, ahí hay una raíz y una tendencia a llamarse orgullo. Revisa en cuál de las dos está pasando en tu vida. Necesitamos tener un equilibrio. Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Tanto el halago como la ofensa tiene un fin, tiene un propósito, y es poner a prueba tu corazón. Cuando alguien te dice que has hecho las cosas bien, al final eso es un propósito y una prueba para saber en tu corazón eso cómo lo llevas. O le dicen, claro que sí, yo soy el mejor, o simplemente soy instrumento de Dios para lo que estoy haciendo. Dios me ha mandado para eso. Ahora, hay que revisar si simplemente lo dices de los labios para afuera o si realmente lo estás sintiendo y lo estás viviendo en tu corazón, esa respuesta. O si también esa persona cuando llega y tengo algo que decirte, hay cosas que no me gustan de ti, es que a veces pasa esto, pasa lo uno, pasa lo otro, y tú lo tomas eso y dices gracias. Porque hay algo que en realidad tengo que mejorar y tengo que cambiar. O eres de lo que te molestas simplemente porque te están haciendo una retroalimentación. Tanto el halago como las críticas tienen un propósito y es poder revisar tu corazón. La pregunta es, en esas situaciones y en esos momentos, si estás permitiéndole o si te estás permitiendo analizar y revisar si realmente hay algo que aprender de esa situación y de ese problema, de esa situación que estás viviendo. David refleja la humildad. Número 1, humildad. Número 2, confianza en la soberanía en Dios. Dígale que tiene al lado, soberanía. Acompáñame a primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 7 al 11. Dice, entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido. ¿Lo encontraron qué? Con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Es decir, él estaba acostado y su lanza estaba ahí. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. O sea, estaba él acostado con su lanza alrededor y todos los soldados estaban ahí. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. O sea, le está diciendo a David, papaya puesta, papaya partida. Está listo ahí. Le susurró Abisai a David, déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. ¿De un solo qué? ¿Y qué le habían dicho allá a David? ¿Que qué? Déjale que yo le moche la cabeza. Buenos consejeros que eran ellos, ¿no? No hará falta darle dos. O sea, déjalo que con un solo está listo. No es necesario darle dos. ¿Qué dijo David? Sí, dale y duro. ¿Qué dijo David? Una vez dijo, no. No lo mates. Pero mira esa respuesta que necesitamos hoy y que el Espíritu de Dios necesita que escuches y empieces a revisar en tu corazón. No lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar a un ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla. ¡Wow! ¡Qué nivel de respuesta es! El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Él decide tomar la lanza y el agua porque más adelante grita
afuera que él está allí para que se den cuenta que tuvo la oportunidad de poder matar a Saúl. Estaba validando eso. Pero aquí lo que te quiero enseñar es la confianza que David tenía en la soberanía de Dios. Era impresionante la confianza que David tenía en Dios, que él sabía que si mataba a ese Saúl, él sabía que estaba atacando al ungido del Señor, porque él ya había sido ungido y si sabía que lo mataba, ya él automáticamente iba a ser el rey. Tenía todo listo y los soldados lo sabían, que David ya estaría listo para gobernar. Pero la respuesta de David tiene que llamar tu atención y llamar mi atención. Y le dice que el Señor algún día lo herirá por lo que está haciendo injustamente o morirá en batalla. Es decir, yo voy a ser rey el día que el Señor quiera, no cuando yo quiera hacerlo. Y muchos de nosotros adelantamos los tiempos del Señor porque creemos, como ya Dios nos dijo que íbamos a hacer, el llamado que tenemos de parte de Dios, queremos acelerarnos y quizás si te matamos a los Saúles. David no. David conocía a Dios de una manera especial. David conocía a Dios estando desde cuando cuidaba las ovejas. Y ese mismo Dios que estaba con él cuidando las ovejas fue el mismo que lo ungió para que más adelante fuera rey. Por eso la entendía en la soberanía de Dios, que él iba a tomar el trono en el momento que Dios lo decidiera. Porque David no tuvo solamente esa oportunidad de matar a Saúl, tuvo más oportunidades y no lo hizo. No lo hizo. De convertirse en el rey cuando él quisiera. Tenía gente alrededor, no sé si usted le ha pasado, gente alrededor que siempre nos está diciendo, mátalo, déjame cortarle la cabeza, déjame hacerle eso. Revisa quiénes son esas personas que no te están dando el consejo adecuado y correcto. David conocía el corazón de Dios. David sabía esos atributos que Dios tenía, como la soberanía de él. David sabía que era más importante que la posición, era el poder tener la confianza en Dios y poder buscar de Dios y saber y agradar al corazón de Dios. Nosotros no podemos pasar por encima de todo el mundo simplemente porque me dijeron que yo iba a ser gerente. Aquí David ponía por encima de la posición un corazón rendido, un corazón agradecido, un corazón confiado en lo que ya Dios le había dicho. Era suficiente para él eso, no la posición que Dios le había prometido que iba a tener. ¿O usted cree que David era fácil y sencillo estar escondido en cuevas, estar huyendo todo el tiempo? Creo que no. Y quizás para ti, para mí, lo que estás enfrentando, llámese enfermedad, llámese escasez, llámese ausencia de alguien, llámese no ver la promesa de Dios en nuestra vida. Pero la meta de David no era el reinado, era el conocer el corazón de Dios, obedecer lo que Dios le mandó a hacer. Por eso es que en el texto cuando leímos Primera de Samuel, donde Samuel le dice eso, dice, y él hará lo que yo diga. O sea, una obediencia tremenda que tenía David con lo que el Señor le designó. Porque lo único que podía retrasar el reinado de David era el mismo David. Lo único que te puede a ti atrasar tu promesa eres tú mismo. No es la opinión de la gente, no es el entorno, es nuestra incredulidad y nuestro pecado el que nos hace retrasar las promesas de Dios. El Señor quiere que sepas que Él tiene en las manos los tiempos y que necesitas revisar si en realidad tú crees o no crees en Él. Si ese pecado que estás viviendo te está permitiendo avanzar en el propósito que Él tiene. Porque lo único que está haciendo es retrasar la promesa que Él tiene contigo. La pregunta es, ¿podemos ver el liderazgo de Dios en nuestra vida? ¿Y lo que quiere moldear en nuestro carácter a través de las situaciones? ¿O simplemente le echo la culpa al diablo, que todo lo que me pasa es por culpa del diablo? Pero no revisas que esa situación lo que está permitiéndome es evaluar qué quiere Dios que yo empiece a cambiar en mi vida, qué quiere que yo empiece a modificar, que está afectando y que no me deja caminar en el propósito por el cual Él me trajo a esta tierra. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Simplemente como cosas malas que me están pasando? ¿O estás evaluando que realmente tu corazón necesita ser evaluado, necesita ser arado, necesita sacar cosas para que pueda recibir de la cosecha que Él ha preparado para nosotros? Te voy a dar otro personaje que entendía la soberanía de Dios. Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea,
Jesús pasó tiempo con ellos bautizando a la gente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bautizando. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y la gente iba a él para ser bautizada. Tanto Juan como Jesús bautizando. Miren lo que viene. Aquí Juan todavía no estaba en la cárcel. Versículo 25 dice: surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces dice, los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río de Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también estaba bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. O sea, se nos está yendo la gente para allá y nosotros nos estamos quedando sin gente. Es lo que le está diciendo aquí a Juan. Juan respondió, miren el nivel de respuesta: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para preparar el camino a Él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena ¿de qué? De tristeza, de frustración, de amargura. ¿De qué? De alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. O sea, Juan tenía claro la soberanía de Dios. Él tenía claro que él tenía un papel y un propósito en esta tierra. Que él no se comparaba con nadie. Simplemente estaba aquí diseñado para traer una ruta. Y la ruta era mostrar el camino a Jesús. Y simplemente tenía que trabajar en eso, caminar en eso, cumplir su llamado. A él no le importaba si había multitudes ahí con él. Los discípulos de él quizás querían ver gente, y que venga gente, y que venga gente, y que venga. Es que la gente en la iglesia no llega. Es que nos vemos menos gente, es que lo uno, es que lo otro. Y empezamos como los discípulos de Juan. Es que allá sí se llena y aquí no. Me llena de alegría el éxito. Siempre Él debe tener más importancia que tú y que yo en nuestras vidas. Pero Juan no buscaba impacto en tener cantidades, simplemente buscaba cumplir su llamado. Número 1, humildad. Número 2 y número 3 y nos vamos. Diga que el que tiene al lado, invítame a almorzar. Estoy embolatado. Mi mamá no se levantó temprano. O mi esposa me pasó un blanco. Bendigo a aquellas mujeres que hicieron el desayuno temprano. Dios les bendiga, aguarde, la siga usando de manera especial. O los hombres que también se levantan a hacer el desayuno, los bendigo. Quisiera tener su talento. Y si ninguna de las dos, alguno tiene que invitar a comer algo. Entonces, Dios los bendiga a todos. Humildad. Número 2, soberanía. Confianza en la soberanía. Número 3, confianza en la misericordia de Dios. Dígale que tiene al lado, misericordia. Y yo hace unas semanas, unos meses, hablé de la misericordia que renueva cada mañana. Pero mira lo que habla en este texto y lo que David nos muestra en el carácter de Dios. En una ocasión el Señor se enojó con David porque él empezó a censar al pueblo. Y el Señor se enojó, estaba muy enojado con Israel. Y miren lo que pasó. Segunda de Samuel, capítulo 24, del 10 y en adelante lo vamos a ir revisando. Dice, pero después de haber levantado el censo, o sea, lo dejó de hacer, David le comenzó a remorder la conciencia. ¿A remorder qué? Así cuando usted la embarra y dice, la embarré. Y ahora, ¿cómo yo corrijo eso? A mí me pasa todo el tiempo. Remorder la conciencia. Le dijo al Señor. ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo al vecino? ¿Se lo dijo al mejor amigo? ¿Se lo dijo al líder? ¿Se lo dijo al pastor? ¿A quién se lo dijo? Al Señor. He pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, ¿qué dijo? Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esa. David pecó, reconoce que cometió un error, haber censado al pueblo. Y lo primero que dice la Biblia que hace David es ir y pedirle ruego a Dios que lo que. Yo te hago una pregunta.
Cuando tú te fallas, cuando tú te equivocas, si le fallas a Dios, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Ir a los pies del Señor o ir a esconderte, a huir? Ya no voy a la iglesia, es que ya no voy a hacer devocional, es que ya no voy a leer la palabra de Dios. ¿Qué haces? ¿O vas primero corriendo a Dios o vas y sales huyendo? Porque David aquí nos muestra que él quiere correr a buscar de la misericordia de Dios. Porque David no falló esa vez, David falló varias veces. Pero reconocía que necesitaba ir a los pies del Señor a reconocer que había fallado, que había pecado, que se había equivocado y sabía que Dios algo iba a hacer. David lo experimentó muchas veces. Mire lo que dice el mismo texto, versículo 13 y al 14 dice: de modo, entonces Dios, le anticipo, Dios le habla al profeta Gad y le dice: vaya donde David, le dice que eso no me gustó. Y le manda el siguiente mensaje, que necesito que me ayuden a responderlo. Dice: de modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, porque tengo que aclararte algo. David fue a buscar a Dios, a reconocer su pecado delante de Dios, pero él sabía que eso tenía consecuencias. Sabía que ir a buscar al Señor y reconocer su pecado, sabía que iba a venir una consecuencia. Así como cuando tu hijo hace las cosas y tú le dices, ya no se llama castigo, ahora se llama consecuencia. Entonces, por hacer eso, por ser grosero, ahora no vas a tener los carritos. Por hacer esto, bueno, es el modelo de Dios, consecuencias, por haber fallado. Viene David, el profeta Gad, va donde David, a través del mensaje que Dios le dio. Y dice, David fue a ver a David y le preguntó, vas a elegir, tienes 3 opciones, David, de consecuencia. O sea, Dios es tan bueno que te da 3 opciones. Usted nada más le da una a su hijo. Déjense así, dele 3 y que lo escoja él. A veces usted nada más dice lo que usted dice, no, dele 3 y que él escoja. Eso hay que aprenderlo de ahí, eso es por una escuela de padres. Son 3, ayúdenme a definir qué haría usted. Vamos a hacer ese censo hoy. Señor, permíteme hacer el censo, no me castigues como David. ¿Vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? Número 1. 2, 3 meses de huir de tus enemigos. O 3 días de una terrible plaga en todo el país. Ahora le digo a ustedes, así como le dijo el profeta, piénsalo bien. Y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Censo, ¿quién toma la primera alternativa? Alce su mano. 3 años de hambre. Alce la mano, ¿quién toma esa? ¿Ninguno? Ok. Número 2. 3 meses de huir de tus enemigos. Alce la mano, ¿quién toma esa? 3 meses huyendo de los enemigos. Bien. Buena pregunta que me hace Yanine. ¿Y cuál va a ser la plaga? ¿Tú crees que el Señor te va a decir? Toma la decisión y Él te dirá. 3 días de plaga. ¿Quién toma esa? Terrible plaga. 3 días. ¿Y los demás qué? No pienso, no digo nada. Te asusta que el Señor haga algo. Cobardes. Pidan misericordia. Les tengo una noticia, no hay ninguna de las anteriores. 3 opciones. David. Vamos a ver qué dice David, a ver quiénes se acercaron a David. Estoy en una situación desesperada, le dice David a Gad. Le respondió David, mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Yo prefiero que el Señor sea el que me castigue y no los humanos. ¿Saben por qué? Pues nuestro corazón está... David no hubiese vivido, le hubiesen hecho pedacitos. Él sabía que si decidía tomar este camino, que fuera el Señor, que el que tomara, y 3 días, yo no sé por qué en 3 días y no 3 años, yo creo entender por qué, pero tomó los 3 días. 3 días. Yo creo que David había experimentado ya eso en el Señor y por eso él dice, vámonos por ahí, vámonos por ese lado. Pero ¿sabe qué pasó? Efectivamente, 3 días de plaga. Murieron 76,000 personas. 70,000 dice la Biblia exactamente. David ve al Señor y le dice, Señor, por favor, por mi culpa están pagando ellos. Y dice, 2 Samuel
capítulo 24, versículo 16, más adelante dice, después que David hace la oración, pero también reconoce su pecado, dice, sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor, ¿qué? Siguió matando a todo el mundo. Desistió. Y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. ¡Wow! O sea, David sabía que Dios, esa plaga en algún momento iba a tener misericordia de ellos, que iba a compadecerse de ellos, iba a decir, hey, ya, suficiente. ¿Qué nivel el de David? Conocía tanto a Dios que sabía que era un Dios misericordioso, que sabía que se había equivocado, que había pecado contra Él. Lo reconoció, fue mi culpa haber hecho eso. Por eso tomo esta decisión, por eso tengo las consecuencias claras y sé que muchos van a pasar por mi culpa, pero Señor, te busco a ti primeramente. Cambió, entendió todo lo que estaba pasando en ese momento. David entendió y confiaba que cuando él confiesa sus pecados al Señor, Él los manda a lo más profundo del mar y va a hacer algo nuevo. Él sabía que pidiéndole perdón al Señor, rindiéndose al Señor, reconociendo su pecado, el Señor iba a hacer algo. Y muchos de nosotros nos hemos quedado estancados en el pecado. Y hemos querido huir del Señor y no darle la cara al Señor, porque al final sabemos que eso tiene consecuencias. Y va a haber consecuencias. O si hoy tú estás manejando el carro y lo chocas y lo desarmas, y tú vas y pides perdón, te perdonan, ¿verdad? ¿Y el carro cómo quedó? Chocado. O sea, hubo una consecuencia. Pero David prefería la consecuencia del Señor que la consecuencia del hombre. El Señor interviene y redime de una manera preciosa a David. Y David nos enseña eso, a misericordia de Dios. Cuando el Señor dice que perdonará nuestros pecados, así va a ser. Nos perdona. Y Él no se acuerda de ellos cuando tú lo confiesas. Y hoy, si quizás estás aquí sentado y el Señor, hay alguien que viene fallándole al Señor día a día, mes a mes, o tuviste fallando hace un tiempo y vienes tratando y vienes con esa culpa, vienes con esa carga, hoy has venido al lugar correcto porque el Señor ya quiere que sueltes esas cargas y debes de seguir huyendo, escondiéndote en las cuevas, escondiéndote detrás de las piedras, escondiéndote en cualquier lugar donde estás. Vengas a Él, confieses tu pecado y lo reconozcas. Hoy es el día. Hoy es el día que puedas disfrutar de la misericordia de Dios, confesando y arrepintiéndote y dejando que la sangre del Cordero de Dios te llene, te cura y te recorra toda la parte de tu cuerpo y puedas llevarte a Dios. Oremos en esta mañana. Vamos a colocarnos de pie. Hoy el Señor te hace una invitación especial. Hoy el Señor te quiere llevar a que sigas buscando de Él, porque Él quiere que tu corazón sea conforme al de Él. Pero necesitas trabajar en conocerlo. Y así como David en esas situaciones difíciles, en las situaciones complejas, donde quizás te incomodan las situaciones, puedas empezar a enfrentarlos, a afrontar esas situaciones de una manera totalmente diferente como lo venías haciendo en tu vida. Y empecemos a mudar nuestro corazón, como dice Ezequiel, y empiece el corazón de Él a estar en el de nosotros. Te hago una pregunta. ¿Hay alguna cosa en tu vida que consideres más importante que ser un hombre o una mujer con un corazón conforme al de Dios? Conocer a Dios es buscar tener un corazón conforme al de Él. Y de esa manera estarás preparado para enfrentar lo que el mundo te arroja y poder recibir la cosecha que Él ha preparado para ti y para mí. Cerremos nuestros ojos ahí, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor.
cuán maravilloso eres, Dios. Gracias por tu palabra, Dios, que nos hace revisar nuestro corazón. Gracias, Padre, porque es indescriptible todo lo que tú haces por nosotros. El que tú digas a uno de nosotros o a todos nosotros que tenemos un corazón conforme al tuyo, Dios. Queremos vivirlo en verdad, que tú lo puedas decir, Señor. Te pido, Dios, que consideres, Señor, esta palabra que hemos recibido, esta palabra que hemos meditado, Dios. Que seamos completamente honestos y identificar aquellas cosas que tú hoy me estás pidiendo que necesito cambiar, modificar, empezar a actuar de manera diferente. Señor, corrige cada cosa en mi corazón. Te pido, Dios, que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, reconozcamos que tú debes de ser nuestro mayor deseo en la vida. Y que podamos complacerte diciendo que cuando tú nos digas que somos un corazón conforme al tuyo, Señor. Padre, ayúdame a ser humilde, Dios. Enséñame a en esos momentos, Señor, actuar con esa humildad que tuvo David, Señor. Que poder trabajar mis emociones, mis pensamientos y poder conectarme contigo y poder entender esas situaciones que muchas veces me incomodan, me afectan, me molestan, pero también aquellas que quizás hacen que mi ego crezca, Señor. Entrego mi orgullo, Señor. Y todo lo que soy, todo lo que hago es por tu favor, por tu gracia, por tu gloria, Señor. Para que sigamos aprendiendo de tu soberanía, Dios. De que no hagamos las cosas con un llamado, por un propósito, por un reinado. Que simplemente hagamos las cosas para agradarte a ti, para obedecerte a ti, para reconocerte a ti. Y que sabemos que en tu tiempo se harán las cosas. Padre, oramos por misericordia, Dios. Padre, reconozco que soy un pecador, Señor. Reconozco que me he equivocado, que te desobedezco todo el tiempo, que no quiero seguir quizás tus palabras, tus principios. Padre, hoy confieso mi pecado. Vamos, si estás aquí en esta mañana y tienes algo que confesarle a Dios, es el momento que lo hagas. Confiesa aquellas cosas que no le agradan al papá y que hoy necesitas recibir de su gracia y de su favor y de su perdón. Perdón, papá. Perdón porque quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero hacer que las cosas fluyan como yo quisiera y no dejo que tú seas el dueño de mi casa y que puedas hacer lo que quieras en mi casa, sino que solamente te permito entrar en algunas habitaciones de mi corazón y de mi vida. Hoy, Señor, abro las puertas de mi vida y de mi alma y de mi corazón, Señor. Aquellas cosas que solamente quiero controlar yo, Señor, esta mañana te las entrego, Dios. Entrego toda carga, Señor. Entrego mis hijos, entrego mi familia, entrego el trabajo, entrego la economía, entrego, Señor, mi orgullo, entrego mi corazón, mi falta de perdón, mi egoísmo, mi envidia. Y empieza tú a sanar, Señor, y a hacer algo diferente en mi corazón, Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta semana sigamos meditándolo. Guarda Barranquilla, protege a mi familia, protege a nosotros, Señor. Padre, que nuestro corazón esté centrado en ti, Señor. Que no nos dejemos influenciar, Señor, por un sistema, Señor, sino que todo lo contrario, nosotros entendamos que no hacemos parte de este mundo, sino que hacemos parte del reino de los cielos. Y por lo tanto, nuestro comportamiento tiene que ser como tú deseas, de acuerdo al tuyo, siguiendo imitándote en todo lo que hagamos. Gracias yo te doy por cada persona que está aquí, Señor, por cada persona nueva, por cada persona que nos visita, por cada familia, por cada hogar, Señor. Guárdalos, protégelos, conoces su corazón, Señor. Y quedamos, Señor, en esta mañana bajo tu cobertura, Señor. La cobertura del Padre que creó los cielos y la tierra, el Hijo que entregó su sangre por nosotros y el Espíritu Santo que nos acompaña y nos da de conocer todo lo que el Padre
para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 15 días, domingo 9 y las mujeres el sábado 8.